El granito se siente helado bajo mis dedos mientras busco el siguiente agarre. A casi 20 metros pared arriba en el Cathedral Peak, mis músculos ya arden con el fuego familiar que he llegado a amar después de 15 años de escalada. El aire de septiembre en Sierra Nevada trae una mordida que no estaba allí cuando comencé al amanecer. Casi 1000 metros abajo, el fondo del valle se extiende como una arrugada manta verde, salpicada de lagos alpinos que atrapan la luz de la mañana. «¿Vas bien, Marcus?» La voz de Danny resuena desde abajo, donde me asegura desde una repisa a unos 12 metros. Hemos sido compañeros de escalada durante 3 temporadas, aunque nunca ha habido nada más a pesar de sus indirectas. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. Encajo mi pie derecho en una grieta y me impulso hacia arriba, buscando mi siguiente movimiento. En el croquis, esta sección estaba calificada como 5. 9. Desafiante pero dentro de mis capacidades. Lo que no mencionaba era la naturaleza desmoronadiza de esta sección en particular. Un agarre que parecía prometedor desde abajo, ahora parece dudoso. «¿Cómo lo ves?», grita Danny. «Un poco inestable», respondo, mi voz llevada por una repentina ráfaga que azota la pared de granito. «Igual mejor atravesar a la derecha». Me echo magnesio en las manos y busco un borde prometedor a mi derecha. Mis dedos encuentran apoyo, pero al cambiar mi peso, siento, más que oigo, el sutil crujido de la piedra cediendo. El tiempo se ralentiza. El agarre se desintegra. Mi cuerpo se balancea lejos de la pared. Debería caer solo 1 metro o 2 antes de que la cuerda me detenga. Así es como se supone que debe funcionar. Pero el sonido repugnante de la roca golpeando la cuerda me dice lo contrario. El borde afilado ha seccionado parcialmente mi línea de vida. «¡Piedra!», grito la advertencia del escalador mientras trozos caen hacia Danny. La veo agacharse, cubriendo su casco con los brazos. La cuerda dañada aguanta un latido del corazón. 2. Luego cede con un chasquido que suena como un disparo. Mi estómago se revuelve cuando la gravedad me reclama, pero en lugar de desplomarme hasta abajo, me estrello con fuerza contra una estrecha repisa, unos 5 metros más abajo. El impacto me saca el aire de los pulmones y envía un dolor punzante a través de mi tobillo izquierdo. Mi mochila absorbe parte del golpe, pero mi material de escalada se clava dolorosamente en mi columna vertebral. Por algún milagro, no reboto. Me quedo tirado allí jadeando, el mundo girando a mi alrededor, mientras evalúo la situación. Respirar duele, probablemente tengo las costillas magulladas. Mi tobillo palpita intensamente. Pero estoy vivo, aferrado a una repisa apenas más ancha que mis hombros. «¡Marcus!», la voz de pánico de Danny resuena desde abajo. «¿Estás bien? No te veo». Intento responder, pero solo logro emitir un quejido. Cuando finalmente recupero el aliento suficiente, respondo. «Estoy en una repisa. La cuerda está cortada». ¿Qué tan grave es la herida? Pruebo mis extremidades con cuidado. Los brazos funcionan. La pierna derecha parece estar bien. El tobillo izquierdo. Un dolor agudo recorre mi pierna cuando intento moverlo. El tobillo está mal, tal vez roto, costillas magulladas. ¿Puedes bajar escalando? Miro por el borde y mi estómago se cae. Debajo de mí no hay nada más que una pared de roca pura por al menos 10 metros. Luego una serie de pequeñas repisas antes de llegar a la posición de Danny. Con un tobillo roto y sin cuerda, bajar escalando es un suicidio. «Negativo», respondo, con la boca seca. «Estoy atrapado». «Aguanta, bajaré escalando e iré por ayuda». Observo cómo Danny desciende con cuidado, su casco rojo haciéndose más pequeño hasta que desaparece de la vista. El silencio que sigue es profundo, roto solo por el ocasional grito de un halcón elevándose en térmicas muy por encima de mí. Evalúo mi situación. La repisa tiene aproximadamente 1 metro de ancho en su punto más ancho, reduciéndose a centímetros en ambos extremos. Encima de mí, la pared de roca continúa hacia arriba
en un ángulo intimidante. Mi bolsa de magnesio y la mayor parte de mi equipo permanecen sujetos a mi arnés. Mi mochila, milagrosamente todavía sobre mis hombros, contiene 1 litro de agua, algunas barritas energéticas, una manta térmica ligera de emergencia, un frontal, un botiquín de primeros auxilios y mi teléfono. Saco mi teléfono de inmediato. No hay servicio, nada sorprendente tan adentro en la zona agreste. Habíamos registrado nuestro plan de escalada en la estación de guardabosques, pero nadie vendría a buscarnos hasta que estuviéramos al menos 24 horas retrasados. El sol se eleva, comenzando a golpear la pared de roca expuesta. Lentamente me coloco en posición sentada, con la espalda contra el acantilado, las piernas estiradas con cuidado frente a mí. Mi tobillo ya se ha hinchado al doble de su tamaño normal. Usando el botiquín de primeros auxilios, improviso una férula rudimentaria con un envoltorio de barrita energética y cinta atlética. A medida que la conmoción inicial desaparece, la realidad de mi situación se hace evidente. Estoy atrapado en una repisa a cientos de metros en un pico remoto con una lesión grave. Danny tendrá que caminar varias horas para pedir ayuda. Incluso si establece un tiempo récord, el rescate no llegará hasta mañana como muy pronto. El recuerdo de otra montaña, otro accidente, se desliza sin ser invitado en mi mente. El rostro de Sarah, riendo cuando comenzamos esa fatídica ruta en Cascades hace 3 años. La repentina tormenta. El rayo que la mató instantáneamente mientras yo miraba, impotente, a unos 6 metros de distancia. Aprieto los ojos para alejar el recuerdo. Ahora no. Susurro al aire vacío. Otra vez no. El sol se eleva más alto, y me doy cuenta de que necesito racionar mi agua con cuidado. 1 litro no durará mucho con este calor. Tomo un pequeño sorbo, e intento ignorar el dolor punzante en mi tobillo, el hambre creciente en mi vientre, y la voz en mi cabeza, que susurra que podría unirme a Sarah antes de lo planeado. Las primeras horas pasan en una neblina de dolor e incredulidad. Sigo esperando despertar de esta pesadilla, de vuelta en mi tienda de campaña en el campamento, con la escalada del día aún por delante. En cambio, el sol describe un arco implacable a través del cielo, horneando la pared de roca hasta que irradia calor como un horno. Al mediodía, he hecho un inventario de todo lo que poseo, al menos 3 veces. Una botella de agua de 1 litro, ahora llena hasta las 3/4 partes. 4 barras energéticas. Botiquín de primeros auxilios con suministros básicos. Manta térmica de emergencia. Linterna frontal con baterías nuevas. Multiherramienta. Teléfono sin señal, pero con un 82% de batería. Equipo de escalada. Arnés, bolsa de magnesio, varios mosquetones, un par de frens todavía en mi arnés. Mi tobillo se ha hinchado grotescamente, la piel estirada y brillante. Cada latido del corazón envía una nueva ola de dolor por mi pierna. Me he tomado la dosis máxima de ibuprofeno de mi botiquín de primeros auxilios, lo que amortigua el filo, pero no se acerca a eliminar el dolor. La cornisa que me salvó la vida ahora se siente como una prisión. 1 metro en su punto más ancho, reduciéndose a meros centímetros en ambos extremos, con una caída vertical de cientos de metros debajo. La pared de roca sobre mí no ofrece una ruta de escape fácil, especialmente con mi lesión. Mi única opción es esperar el rescate. A medida que avanza la tarde, empiezo a preocuparme por la noche que se avecina. A 350 metros de altitud, las temperaturas se desplomarán después del atardecer. Mi delgada ropa de escalada y la manta de emergencia me proporcionarán una protección mínima contra el frío. Necesito prepararme lo mejor que pueda. Vacío mi mochila y la uso como cojín entre mi espalda y el áspero granito. Con movimientos cuidadosos, reorganizo el poco equipo que tengo para crear la posición más cómoda posible. La cornisa no me permite estirarme por completo. Tendré que dormir sentado, si es que el sueño llega. El sol comienza su descenso hacia el horizonte occidental,
pintando los picos distantes con luz dorada. En otras circunstancias, apreciaría la espectacular vista que se extiende ante mí. Ahora, solo puedo pensar en lo aislado que estoy, lo vulnerable. Mis pensamientos se dirigen a Dani. A estas alturas ya debería haber llegado al comienzo del sendero. Suponiendo que encontró ayuda inmediatamente, un equipo de rescate podría estar movilizándose. Pero las escaladas nocturnas son peligrosas, y los equipos de rescate rara vez las intentan, excepto en las emergencias más graves. Lo más probable es que empiecen al amanecer de mañana. Una noche. Solo necesito sobrevivir una noche en esta cornisa. A medida que las sombras se alargan, la temperatura comienza a bajar. Despliego la manta de emergencia. Su superficie metálica cruje ruidosamente en la creciente quietud. Envolviéndola alrededor de mis hombros, trato de conservar el calor corporal. Las primeras estrellas aparecen sobre mi cabeza mientras la oscuridad reclama la montaña. Sin el calor del sol, la roca rápidamente cede su calor al aire nocturno. En una hora, estoy temblando a pesar de la manta. La aprieto, metiéndola debajo de mí lo mejor que puedo para aislarme contra la fría piedra. Mi tobillo late con renovada intensidad a medida que el ibuprofeno desaparece. Dudo en tomar otra dosis, pero decido esperar. Podría necesitarla más desesperadamente más tarde en la noche. La oscuridad se vuelve completa, una negrura profunda diferente a cualquier cosa en la ciudad. Enciendo mi linterna frontal brevemente para comprobar la hora. 21:17. La noche se extiende interminablemente ante mí. En la oscuridad, los recuerdos resurgen con dolorosa claridad. Sara y yo en nuestra primera cita, escalando en el gimnasio local, su espíritu competitivo, empujándome más que cualquier compañero anterior. Nuestros viajes de fin de semana a picos cada vez más desafiantes. La pequeña caja de terciopelo escondida en mi mochila aquel día en Cascades. La pregunta que nunca llegué a hacer. Después de su muerte, me había retirado de todo. Amigos, familia, escalada. Pasaron 2 años antes de que pudiera mirar una montaña sin sentirme enfermo. Dani había sido la que me convenció de que volviera, su paciente amistad reconstruyendo gradualmente mi confianza en la roca. Ahora aquí estoy, una vez más colgando entre la vida y la muerte en una ladera de una montaña. No es lo mismo, me susurro a mí mismo, mi voz sonando extraña en la oscuridad. Esta vez tengo una oportunidad. Una repentina ráfaga de viento desgarra mi manta, exponiéndome momentáneamente al frío mordaz. La agarro con más fuerza, metiéndola debajo de mis piernas. La noche se vuelve más fría. Mi temblor se vuelve incontrolable. Los dientes castañetean violentamente. Me enrosco hacia adelante, abrazando mis rodillas contra mi pecho a pesar del dolor en mi tobillo, tratando de preservar la temperatura corporal. La manta de poliéster cruje con cada temblor, el sonido absurdamente fuerte en el silencio. El sueño viene en ráfagas intermitentes, más como breves pérdidas de conciencia que verdadero descanso. Cada vez que me despierto bruscamente, desorientado, el dolor en mi tobillo es un agudo recordatorio de la realidad. Una vez me despierto de golpe, convencido de que me estoy cayendo, y casi ruedo del saliente antes de poder sujetarme. En las horas más oscuras, imagino a Sara sentada a mi lado, su presencia reconfortante a pesar de saber que no es real. «Tienes que luchar», dice mi Sara imaginaria. «No te rindas como sé que quieres hacerlo». «Lo estoy intentando», susurro. «Inténtalo con más ganas», insiste. «Aún no te toca reunirte conmigo». El frío se convierte en algo vivo, filtrándose en mis huesos hasta que no puedo pensar en nada más. Meto las manos bajo las axilas, curvo mi pierna buena más cerca de mi cuerpo y aguanto. Las estrellas giran lentamente sobre mi cabeza, indiferentes a mi sufrimiento. Cuando aparece el primer indicio de gris en el cielo oriental, casi lloro de alivio. He sobrevivido a la noche. Pero cuando la sensibilidad regresa a mis entumecidas extremidades, trayendo consigo nuevas oleadas de dolor,
me doy cuenta de que mi calvario está lejos de terminar. El amanecer trae consigo bendición y maldición. A medida que la luz se extiende por el paisaje, revelando la inmensa soledad que rodea mi precaria posición, los rayos del sol calientan gradualmente mis miembros congelados. La sensación de la sangre fluyendo de nuevo hacia los dedos de las manos y de los pies entumecidos es insoportable. Miles de pequeñas agujas pinchándome bajo la piel. Desenvuelvo la manta de emergencia, con los dedos rígidos torpes con el arrugado material. Mi ropa de escalada está húmeda por el rocío, pegándose incómodamente. Cuando intento estirarme, mis músculos gritan en protesta después de horas bloqueados en la misma posición. Mi tobillo se ha hinchado aún más durante la noche, y la piel ahora presenta un alarmante color púrpura negruzco. La sed me araña la garganta. Me permito un pequeño sorbo de agua, apenas suficiente para humedecerme la boca. El medio litro restante tiene que durar hasta que llegue el rescate. Mi estómago gruñe insistentemente, pero lo ignoro. La comida es un lujo que racionaré cuidadosamente. Usando la cámara de mi teléfono, examino mi tobillo más de cerca. La hinchazón se extiende hasta la mitad de la pantorrilla e incluso el más mínimo movimiento envía un dolor agudo que recorre mi pierna. No solo está roto, sino gravemente roto. Trago saliva para contener el pánico que me invade. Incluso si el rescate llega hoy, la lesión podría acabar con mi carrera de escalador. Un problema a la vez, murmuro, volviendo a guardar el teléfono en el bolsillo. El sol de la mañana transforma rápidamente la pared de roca de helada a sofocante. En cuestión de horas, el calor irradia del granito en ondas brillantes. Me quito la capa exterior, una chaqueta ligera, y me la coloco sobre la cabeza para protegerme del sol. El sudor gotea por mi espalda, entre mis omóplatos, un precioso desperdicio de humedad que no puedo permitirme. Escudriño el cielo y el paisaje repetidamente en busca de señales de rescate. Un helicóptero, equipos de escalada, cualquier cosa. Pero la vasta extensión azul permanece vacía, salvo por las ocasionales aves que cabalgan sobre las térmicas. El valle de abajo no muestra ningún movimiento más allá del balanceo natural de los árboles con la brisa. Para distraerme de la sed y el dolor, empiezo a hablar en voz alta, con la voz áspera por la sequedad. Protocolo de rescate en Sierra Nevada. Le digo al aire vacío. Dani llegó anoche a la estación de guardabosques. Organizarían un equipo de inmediato, pero esperarían a la luz del día para comenzar las operaciones. El rescate en helicóptero sería lo ideal, pero depende de mi visibilidad y de si pueden encontrar una aproximación segura a esta pared. La parte lógica de mi cerebro conoce bien esta rutina. La parte emocional lucha contra el creciente temor de que la ayuda no llegue a tiempo. Para el mediodía, el calor se vuelve casi insoportable. Mi suministro de agua se reduce a 1/3 de la botella, a pesar de la cuidadosa ración. Los síntomas de la deshidratación se intensifican, dolor de cabeza punzante detrás de los ojos, mareos cuando me muevo demasiado rápido, orina de color ámbar oscuro, la única vez que me moví cuidadosamente para aliviarme por el borde del saliente. Me obligo a comer la mitad de una barra energética, masticando cada bocado a fondo y utilizando la comida para generar saliva antes de tragar. La masa dulce y pegajosa es difícil de tragar con tan poca humedad. A medida que se acerca la tarde, las nubes comienzan a formarse sobre los picos distantes, imponentes cumulonimbos que crecen a una velocidad alarmante. Una tormenta en mi estado podría ser fatal. El saliente no ofrece protección contra la lluvia o los rayos, y la hipotermia se instalaría rápidamente si me empapo. Vuelvo a revisar mi teléfono. Todavía no hay señal, batería al 63%. Lo pongo en modo avión para ahorrar energía y luego grabo un mensaje de vídeo, por si acaso. Soy Marcus Reeves, en la cara este de Cathedral Peak. Mi voz suena extraña en mis oídos, ronca y débil. Si están viendo esto, las cosas no salieron como estaban planeadas. Mamá, papá, los quiero,
Siento haberme alejado después de la muerte de Sara. Dani, gracias por traerme de vuelta a las montañas. Esto no es culpa tuya. Hago una pausa. La emoción me aprieta la garganta. Sara, todavía llevo ese anillo. Supongo que lo entregaré en persona después de todo. Detengo la grabación, repentinamente avergonzado por mi fatalismo. Guardando el teléfono, me obligo a concentrarme en las preocupaciones inmediatas. La tormenta que se acerca, mi menguante agua, el creciente dolor en mi tobillo a medida que el ibuprofeno desaparece de nuevo. El primer trueno lejano alcanza mi saliente 1 hora después. La tormenta aún está a varios kilómetros de distancia, pero se dirige hacia mí. Nubes oscuras ahora tapan el sol, trayendo un crepúsculo prematuro a la montaña. La temperatura baja mientras el viento se intensifica, arremolinándose alrededor de la pared de roca con fuerza creciente. Saco mi chaqueta y me la vuelvo a poner, y luego me envuelvo de nuevo en la manta de emergencia, alrededor de los hombros lo mejor que puedo con el viento que arrecia. Cada ráfaga amenaza con arrebatarme el material ligero de entre las manos. Las primeras gotas gordas de lluvia golpean la repisa como balas, aumentando rápidamente a un aguacero constante. En cuestión de minutos, estoy empapado a pesar de la manta de emergencia. El agua corre a raudales por la pared de roca de arriba, convirtiendo mi repisa en una cascada en miniatura. Me pego a la pared del acantilado, tratando de encontrar un refugio mínimo en su ligero saliente. Un relámpago ilumina todo, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. La tormenta está directamente encima. Cada rayo ilumina el paisaje con crudo relieve, revelando lo expuesto que estoy en esta ladera de la montaña. El miedo, más intenso que nada de lo que he sentido desde la caída inicial, me agarra con fuerza. En los círculos de montañismo existe un término, exposición, que describe el efecto psicológico de estar situado por encima de una caída significativa. Después de años de escalada, pensé que había dominado ese miedo. Ahora regresa con fuerza primigenia, mi cerebro reptiliano gritando que estoy a una ráfaga de viento de la muerte. Cierro los ojos y me concentro en mi respiración, tratando de ralentizar mi corazón acelerado. La técnica, practicada en tiempos más tranquilos, apenas ayuda. La lluvia corre por mi cara, mezclándose con lágrimas involuntarias de dolor y miedo. Solo es una tormenta, me digo a mí mismo con los dientes castañeteando. Pasará, pero a medida que el diluvio continúa, empapándome hasta los huesos y enviando riachuelos de agua por debajo de mí en la estrecha repisa, surge una nueva preocupación. El agua está erosionando gradualmente el mismo refugio que me mantiene con vida. La tormenta ruge durante lo que se siente como una eternidad, pero probablemente está más cerca de 2 horas. La lluvia golpea implacablemente, impulsada lateralmente por un viento racheado que amenaza con arrancarme de mi precaria posición. Los relámpagos caen sobre los picos cercanos con una frecuencia aterradora. El trueno retumba tan fuerte que vibra a través de la roca debajo de mí. Me aferro a la pared del acantilado, con los dedos agarrotados de mantener su desesperado agarre a mínimas presas. La manta de Milar, inútil contra el diluvio, hace mucho que fue arrebatada por el viento, desapareciendo en el vacío de abajo. Mi ropa, saturada más allá de su capacidad, se ha convertido en una segunda piel fría que sustrae calor de mi interior. Cuando el aguacero finalmente comienza a amainar, estoy temblando incontrolablemente, con los labios azulados por el frío. La repisa debajo de mí se ha vuelto traicionera, resbaladiza por la escorrentía y ligeramente más pequeña, donde el agua se ha llevado material suelto de sus bordes. Mi mochila, colocada para amortiguar mi espalda, es ahora una masa empapada que no ofrece ninguna comodidad. Tan rápido como llegó, la tormenta se aleja. Las nubes oscuras ruedan hacia el este sobre los picos distantes. Una débil luz del sol de la tarde se abre paso, ofreciendo un calor mínimo. Giro mi rostro hacia ella como una planta moribunda, desesperado por cualquier calor.
Las secuelas de la tormenta traen una bendición. Agua. Usando mi botella vacía, recojo cuidadosamente el agua que aún corre por la pared de roca. El agua está turbia con minerales disueltos, pero ya no me importa la pureza. Bebo profundamente, los primeros tragos sin restricciones desde mi accidente. Luego vuelvo a llenar la botella 2 veces más. Con la hidratación llega la claridad. Necesito mejorar mi situación antes de que caiga la noche, o no sobreviviré otra noche. La temperatura se desplomará de nuevo después de la puesta del sol, y ahora estoy empapado sin mi manta de emergencia. Me quito con cuidado mis capas exteriores, la chaqueta y los pantalones de escalada, y las escurro lo mejor que puedo, retorciendo la tela hasta que me duelen las manos. El agua corre entre mis dedos, formando charcos en la repisa antes de correr por el borde. Extiendo las prendas en la roca a mi lado, esperando que la luz solar restante al menos las seque parcialmente antes del anochecer. Mi camiseta y ropa interior permanecen húmedas contra mi piel, pero quitármelas supondría un riesgo de exposición peligroso. En cambio, desempaco mi mochila empapada, extendiendo su contenido para que se seque. Las barras energéticas restantes, el botiquín de primeros auxilios, la linterna frontal, la multiherramienta. Todo está mojado pero es recuperable. Mientras trabajo, el dolor físico en mi tobillo se ve igualado por un creciente peso psicológico. No ha aparecido ningún rescate. Ningún helicóptero ha sobrevolado el pico buscándome. O Dani no logró conseguir ayuda, o la tormenta ha retrasado las operaciones de rescate. La posibilidad de que tenga que pasar otra noche en esta repisa, mojado, herido y sin la protección adecuada, me obliga a enfrentarme a la mortalidad de una manera que no lo he hecho desde la muerte de Sara. Recuerdo las semanas posteriores a su funeral, sentado en nuestro apartamento, rodeado de sus cosas, con una botella de whisky a medio consumir como única compañía. El equipo de escalada que había guardado en cajas, incapaz de mirarlo. Las noches que había pasado de pie en el balcón de mi apartamento del 10º piso, con los dedos de los pies sobre el borde, preguntándome cómo se sentiría la caída. Lo que me detuvo entonces no fue el miedo a la muerte, sino la extraña sensación de que Sara se decepcionaría. Ella había amado la vida con fervor. Había abrazado cada desafío con una pasión que atraía a la gente como polillas a la llama. Desperdiciar lo que ella había perdido me parecía la máxima traición. Ahora, enfrentando la muerte no por elección, sino por las circunstancias, me encuentro luchando con una determinación inesperada. Quiero vivir. La constatación me sorprende después de años de simplemente existir. El sol desciende, alargando las sombras sobre la ladera de la montaña. Mi ropa se ha secado un poco, pero sigue húmeda en zonas clave. Me la vuelvo a poner de todas formas. Necesito cualquier tipo de aislamiento que me pueda proporcionar. Reviso mi móvil. 17:42. Batería al 58%. Sigo sin señal. Lo apago por completo para conservar la energía restante para cuando realmente la necesite. Con la llegada de la noche, llega una decisión difícil. ¿Conservar energía o intentar pedir ayuda? Si los equipos de rescate están buscando, podrían divisar una luz en la ladera de la montaña al caer la noche. Decido arriesgarme. Cuando la oscuridad es total, enciendo mi frontal y lo ajusto a la configuración más brillante, apuntándolo hacia afuera desde el acantilado. A intervalos regulares, cambio a la función estroboscópica durante varios minutos y luego vuelvo al haz fijo. El patrón debería parecer intencional a cualquier observador. Entre los intentos de señalización, me concentro en mantenerme caliente. Meto las manos debajo de las axilas, encojo mi pierna buena cerca del cuerpo y tenso, y relajo continuamente los músculos para generar calor. La técnica funciona mínimamente, pero sé que no será suficiente a medida que las temperaturas continúen bajando. La noche reclama por completo la montaña. Las estrellas emergen en lo alto,
brillantes en el aire claro después de la tormenta. La luna, casi llena, se eleva sobre la cresta oriental, bañando el paisaje con una luz plateada que hace que la roca mojada resplandezca. En otras circunstancias, lo encontraría hermoso. Pasan las horas. Mi frontal se atenúa notablemente a medida que se agotan las baterías. Paso a usarlo durante 5 minutos cada media hora, guiándome por la esfera luminosa de mi reloj. Entre los intentos de señalización, la oscuridad me presiona con un peso casi físico. En esta oscuridad, los recuerdos resurgen con vívida claridad. No solo Sara esta vez, sino antes. Mi padre enseñándome a escalar en pequeñas paredes locales cuando tenía 10 años. El rostro preocupado de mi madre cuando regresábamos a casa después del anochecer. Mi primera vía de varios largos a los 16. La euforia de estar en una cima a la que había llegado, gracias a mi propia habilidad y esfuerzo. Fines de semana universitarios explorando nuevas zonas de escalada en lugar de ir de fiesta. Conocer a Sara en una competición de rocódromos. Su feroz sonrisa mientras llegaba a la cima de una vía que yo acababa de fallar. El frío se intensifica. Sin la manta de emergencia, con la ropa húmeda y las reservas de energía agotadas, siento que me atraviesa más profundamente que la noche anterior. Mis temblores se vuelven violentos. Los músculos se contraen con tanta fuerza que me provocan calambres en las pantorrillas y la espalda. Sigue moviéndote, balbuceo con los dientes castañeteando, obligándome a cambiar de posición a pesar del dolor en el tobillo. Me froto los brazos, las piernas, el pecho, cualquier cosa para estimular la circulación. La luna traza lentamente su recorrido por el cielo. Mi reloj marca las 2:17 a.m. cuando me doy cuenta de que ya no siento los dedos de los pies ni de las manos. El entumecimiento se extiende por mis extremidades, un signo peligroso de hipotermia avanzada. Sé que debería seguir moviéndome, pero el agotamiento me atrae con una fuerza gravitacional. Mis párpados se vuelven pesados. Una calidez seductora parece extenderse por mi interior, aunque la lógica me dice que esta es otra señal de advertencia. La termorregulación del cuerpo comienza a fallar. Mantente despierto, me ordeno a mí mismo con voz apenas audible. Mantente despierto. Pero el atractivo del sueño es irresistible. A medida que mi conciencia comienza a desvanecerse, imagino a Sara sentada a mi lado nuevamente, con una expresión preocupada. Todavía no, parece decir. Lucha, Marcus. Intento responder, pero mis labios no forman palabras. Lo último que veo antes de que la oscuridad me reclame es una tenue luz en la distancia. Probablemente solo una estrella, pienso, o quizás la entrada a lo que venga después. Entro y salgo de la inconsciencia mientras la noche cede gradualmente al amanecer. Durante breves períodos de lucidez, soy consciente del frío extremo, de temblores violentos que han dado paso a una quietud ominosa en mis extremidades. Mis pensamientos fluyen con lentitud, fragmentos inconexos en lugar de razonamientos coherentes. Los primeros rayos de sol golpean mi rostro, despertándome por completo. Intento moverme, y mi cuerpo se resiste a responder. Articulaciones rígidas, músculos agarrotados por el frío y la inmovilidad. Mis dedos, cuando consigo levantarlos frente a mi cara, están pálidos y cerosos. Las uñas muestran un tinte azulado. Con un esfuerzo tremendo, me obligo a sentarme más recto, a flexionar cada extremidad sistemáticamente. El dolor regresa a raudales a medida que aumenta la circulación, una buena señal médicamente, aunque agonizante de experimentar. Me masajeo los muslos, las pantorrillas, evitando cuidadosamente mi tobillo lesionado, que ahora se ha hinchado tanto que mi pie de gato se ha convertido en una banda restrictiva. Tengo la boca pastosa, la lengua pegada al paladar por la deshidratación, a pesar de la lluvia de ayer. Extiendo la mano torpemente hacia mi botella de agua, a punto de que se me caiga por el borde, antes de conseguir tomar un par de sorbos pequeños. El agua está fría, turbia
y sabe a salvación. A medida que el calor vuelve poco a poco a mi cuerpo, también lo hace la lucidez, y con ella, la cruda realidad de mi situación. He sobrevivido 2 noches en esta cornisa, pero cada una ha mermado mis reservas. Sin que me rescaten hoy, una tercera noche probablemente será la última. Reviso el teléfono, encendiéndolo brevemente. 6:48 am, batería al 51%, sigue sin haber señal. Vuelvo a apagarlo inmediatamente. Mi linterna frontal, que usé para hacer señales durante la noche, ahora solo emite un débil resplandor al probarla. Las pilas están casi agotadas. Mi suministro de comida consiste en 2 barras energéticas. La botella de agua está a medio llenar, pero puedo recoger más si vuelve a llover. Lo más preocupante es mi estado físico. Además del tobillo roto, ahora muestro signos de hipotermia moderada, deshidratación y las primeras fases de inanición. Mis procesos de pensamiento se han ralentizado notablemente. Las tareas más sencillas requieren un esfuerzo concentrado. Céntrate en lo que puedes controlar. Murmuro, con la voz quebrada por la sequedad. Paso las horas de la mañana secando metódicamente mi ropa bajo el sol que se hace más fuerte, obligándome a comer media barra energética, a pesar de la falta de apetito, y escaneando el cielo en busca de cualquier señal de rescate. La rutina ayuda a mantener la cordura, da un propósito a los movimientos que se vuelven cada vez más difíciles a medida que la fatiga se intensifica. Al mediodía, el sol vuelve a castigar sin piedad, y la tormenta del día anterior es un recuerdo lejano. El sudor perla en mi frente, cristales de sal se forman en mis sienes a medida que la humedad se evapora casi al instante en el seco aire de la montaña. Raciono el agua cuidadosamente, permitiéndome solo los sorbos más pequeños cuando la sed se vuelve insoportable. La tarde trae un nuevo desafío: alucinaciones. Al principio son sutiles, movimientos vislumbrados por el rabillo del ojo que se desvanecen cuando giro la cabeza. Luego se vuelven más sustanciales. Un helicóptero que parece flotar en la distancia, tan convincente que desperdicio energía valiosa, gritando y agitando los brazos antes de darme cuenta de que no hay nada allí. Voces que gritan mi nombre y que se desvanecen cuando las escucho con atención. La más persistente es Sara. Ya no es solo un recuerdo o una presencia imaginada, sino que parece sólida, sentada a mi lado en la cornisa. Su pelo oscuro se mueve con la brisa. Sus ojos, del verde profundo que una vez comparé con lagos alpinos, me miran con preocupación. «No eres real», le digo, con voz ronca. «¿Importa?», responde ella, su voz exactamente como la recuerdo. «Me estoy muriendo, ¿verdad? Por eso estás aquí». Se encoge de hombros, el gesto casual tan característico que me duele el corazón. «Desde luego, lo estás intentando. Rendirte no es propio de ti, Marcus. No me estoy rindiendo, estoy siendo realista. ¿Desde cuándo son cosas diferentes?». Se inclina hacia adelante, con los ojos intensos. ¿Recuerdas esa ruta en Joshua Tree? ¿La que todo el mundo decía que era imposible para alguien de tu estatura? Lo recuerdo. Una notoria escalada en fisura, que requería una secuencia específica de movimientos que la mayoría de los escaladores de menos de 1,83 metros no podían realizar. Había estado trabajando en ella durante 3 días seguidos, con los dedos sangrando, los antebrazos agarrotados hasta el punto de no poder sujetar un tenedor en la cena. «Encontraste una forma diferente», continúa. «Siempre encuentras una forma diferente». Cierro los ojos, repentinamente agotado por la conversación, por el esfuerzo de distinguir la alucinación de la realidad. Cuando los abro de nuevo, ella se ha ido. El espacio a mi lado está vacío, excepto por el equipo disperso. El sol comienza su descenso hacia el horizonte occidental. Las sombras se alargan sobre la pared de roca. Se acerca otra noche, una perspectiva que me llena de temor. No tengo la fuerza para sobrevivir otra noche de frío en la montaña.
especialmente sin una luz que funcione para señalar a los posibles rescatistas. Como si respondieran a este pensamiento, mis alucinaciones me gastan una cruel broma. El lejano zumbido de los rotores de un helicóptero. El sonido es tan realista que me encuentro mirando hacia arriba, a pesar de saber que es otro truco de mi cerebro con falta de oxígeno. Pero el sonido no se desvanece, se hace más fuerte, más insistente. Y entonces, de forma imposible, aparece un helicóptero en la ladera de la montaña, quizás a 800 metros, moviéndose lentamente como si estuviera buscando. Miro fijamente con incredulidad, incapaz de confiar en mis sentidos. ¿Es otra alucinación, más convincente que las demás? La aeronave continúa su aproximación, ahora claramente visible como un helicóptero de búsqueda y rescate, sus marcas rojas y blancas, distintas contra el cielo azul. La esperanza me invade con tanta fuerza que es casi dolorosa. Busco a tientas mi chaqueta, el artículo más brillante que poseo, un amarillo que debería destacar sobre la roca gris, y empiezo a agitarla frenéticamente por encima de mi cabeza. Mi voz, débil por el desuso y la deshidratación, aún logra un grito ronco. El helicóptero continúa su metódico recorrido a lo largo de la ladera de la montaña, aparentemente ajeno a mis desesperadas señales. El pánico me sube a la garganta. Van a pasar de largo. Después de todo, pasarán de largo y moriré solo en este saliente. Desesperado, busco mi linterna frontal casi agotada y la pongo en modo estroboscópico, apuntándola directamente a la aeronave. La luz parece patéticamente tenue, a plena luz de la tarde, pero es todo lo que tengo. Durante varios minutos angustiosos, el helicóptero mantiene su rumbo, sin acercarse ni alejarse. Entonces, justo cuando la desesperación comienza a abrumarme, se inclina ligeramente, ajustando su trayectoria directamente hacia mi posición. Me han visto. Las lágrimas brotan de mis ojos, nublando mi visión mientras la aeronave se hace más grande. El torbellino descendente de sus rotores levanta polvo y pequeños escombros de la pared de roca. Se mantiene a una distancia prudencial, demasiado lejos para un rescate directo, pero lo suficientemente cerca como para que pueda ver figuras dentro de la cabina. Un altavoz crepita. Las palabras se pierden en gran medida por el viento y el zumbido de los rotores, pero el significado es claro. Me han encontrado. La ayuda está aquí. El helicóptero no intenta un rescate directo. La pared del acantilado lo hace demasiado peligroso. Pero una figura se asoma, señalando enfáticamente hacia la cima, y luego levanta los dedos. 3 horas. La ayuda viene desde arriba. Logro levantar el pulgar, lo suficientemente visible para que se reconozca el gesto antes de que el helicóptero se aleje, presumiblemente para guiar a los equipos terrestres a mi ubicación. Cuando la aeronave desaparece de nuevo alrededor del hombro de la montaña, me desplomo contra la pared de roca. La emoción me abruma. Por primera vez desde la caída, me permito creer que podría sobrevivir a esta terrible experiencia. Sara aparece de nuevo a mi lado, con una expresión de satisfacción. «Te lo dije», dice simplemente. «Sigues sin ser real», respondo, pero sin convicción. Lo suficientemente real como para mantenerte con vida. Sonríe y luego se desvanece gradualmente como niebla matutina, dejándome solo con una esperanza renovada y la desalentadora tarea de sobrevivir solo unas pocas horas más. Las 3 horas siguientes a la partida del helicóptero son simultáneamente las más largas y las más cortas de mi vida. Cada minuto se arrastra con una lentitud insoportable, pero el tiempo parece comprimirse y expandirse de manera impredecible, mientras mi mente divaga entre el estado de alerta y una semiconsciencia confusa. Me obligo a beber agua con moderación, pero regularmente, sabiendo que la deshidratación es ahora mi amenaza más inmediata. La barrita energética restante la divido en porciones diminutas, comiendo un trozo pequeño cada 20 minutos para mantener el azúcar en la sangre sin provocar mayor hambre.
El sol comienza su descenso final hacia el horizonte, alargando las sombras a través de la pared de roca. Si el rescate no llega antes de que oscurezca, me enfrentaré a otra noche en el saliente, una perspectiva que parece imposible de sobrevivir en mi estado debilitado. Reviso mi reloj compulsivamente. 2 horas desde el helicóptero. 2 horas y 17 minutos. 2 horas y 33 minutos. Cuando me llega el primer grito, inicialmente lo descarto como otra alucinación. Pero el sonido vuelve, más claro esta vez. Abajo, ¿me oyes? Miro hacia arriba y veo una figura silueteada contra el cielo, en la parte superior de la pared del acantilado, tal vez a unos 25 metros por encima de mi posición. La visión es tan bienvenida que momentáneamente pierdo la capacidad de hablar. Sí, logro finalmente, con la voz quebrada. Estoy aquí. Aparecen más figuras en el borde del acantilado. Cuento un total de 4 rescatistas, sus movimientos eficientes y coordinados mientras instalan equipo técnico para un descenso vertical. Marcus Reeves llama a la figura principal. Sí, soy Jason, del Servicio de Rescate de Sierra Nevada. Vamos a bajar hasta ti. ¿Estás sujeto al saliente de alguna manera? No, respondo. Solo estoy sentado aquí. Entendido. No hagas movimientos bruscos. El saliente parece estable desde aquí, pero no nos arriesguemos. Observo, hipnotizado, cómo un rescatista comienza a descender en rappel por la pared del acantilado, con movimientos suaves y controlados. Lleva un casco naranja brillante y un arnés de rescate, con múltiples bolsas de equipo sujetas a las caderas. Un segundo rescatista le sigue de cerca. A medida que se acercan, puedo ver sus expresiones. Preocupación profesional en lugar de la alarma que probablemente justifique mi estado. El primer rescatista, Jason, llega a mi saliente en cuestión de minutos, asegurándose con facilidad practicada antes de dedicarme toda su atención. «Hola», dice, con una voz tranquila y tranquilizadora. «Has tenido toda una aventura». De cerca, parece tener unos 30 y tantos años, con un rostro curtido que habla de incontables horas en las montañas. Sus ojos son amables, pero evaluadores, captando mi estado con la mirada de un profesional médico. Tobillo roto, logro decir. Las palabras se sienten espesas en mi boca. He estado aquí 2 noches. Lo sabemos. Tu compañero de escalada llegó a la estación de guardabosques. La tormenta de ayer nos retrasó. No pudimos subir el helicóptero de forma segura. Se arrodilla a mi lado, sacando suministros médicos de una de sus bolsas. Voy a revisar tus signos vitales primero, luego inmovilizaremos ese tobillo antes de moverte. El segundo rescatista se une a nosotros en el saliente, una mujer con el pelo rubio corto y la misma actitud competente. Soy Emma, jefa médica. Se presenta, abriendo de inmediato un botiquín médico más grande. ¿Puede decirme su nombre completo y qué día es hoy? Las preguntas continúan mientras trabajan. Evaluación neurológica básica, comprobando mi orientación y estado mental. Respondo lo mejor que puedo, aunque algunos detalles me resultan frustrantemente difíciles de recordar. Me toman el pulso, la presión arterial, la temperatura, me colocan un pulsioxímetro en el dedo y me examinan las pupilas con una linterna. Hipotermia moderada, deshidratación, rhabdomiólisis temprana por descomposición muscular, posible conmoción cerebral. Enumera Emma clínicamente a Jason. El tobillo está definitivamente roto, probablemente involucrando tibia y peroné, dado el patrón de hinchazón. ¿Puede tragar pastillas?, me pregunta directamente. Cuando asiento, me proporciona analgésicos y me ayuda a beber de una botella de agua fresca. Solo pequeños sorbos, advirtiéndome que beber demasiado rápido podría provocarme vómitos. La siguiente fase se desarrolla con eficiente rapidez. Cortan mi bota de escalada para acceder mejor a mi tobillo lesionado, provocando oleadas de dolor a pesar de sus movimientos cuidadosos. Emma aplica una férula de vacío especializada que se adapta rígidamente alrededor de la lesión
una vez que se extrae el aire, proporcionando inmovilización sin presión adicional sobre los tejidos inflamados. Mientras tanto, Jason me asegura un arnés de rescate, revisando cada conexión. «Vamos a izarte», explica. «Evacuación vertical técnica. El equipo de arriba tiene un sistema de ventaja mecánica instalado. Emma ascenderá contigo. Yo la seguiré». Asiento, sin palabras, mientras la medicación para el dolor empieza a hacer efecto, creando una sensación de flotación que es a la vez agradable y desorientadora. «Antes de moverte», dice Jason, su tono cambiando ligeramente, «¿hay algo en esta repisa que necesites que llevemos? ¿Algo importante para ti?» La pregunta penetra mi aturdimiento medicamentoso. Palpo mi bolsillo donde el anillo de Sara ha permanecido desde mi caída. Tengo todo lo que importa. Me colocan con cuidado. Emma se sujeta a mi arnés para poder guiarme durante el ascenso y controlar mi estado. Las comunicaciones de radio finales pasan entre la repisa y el equipo de arriba. Entonces, con sorprendente delicadeza, siento tensión en las cuerdas cuando empiezan a soportar mi peso. La transición de la repisa al aire libre ocurre casi imperceptiblemente. Un momento estoy sentado sobre roca sólida, al siguiente estoy suspendido, la repisa que ha sido mi prisión y salvación durante más de 48 horas, cayendo bajo mis pies. El ascenso es lento y controlado. Emma mantiene contacto constante tanto conmigo como con el equipo de arriba. Su voz tranquila proporciona actualizaciones y tranquilidad. La pared del acantilado pasa ante mis ojos. La misma roca que he contemplado durante 2 días, ahora vista desde una nueva perspectiva a medida que ascendemos constantemente. La medicación para el dolor atenúa, pero no elimina la agonía en mi tobillo mientras ascendemos. Cada pequeño balanceo o golpe contra la pared de roca envía nuevas oleadas de fuego por mi pierna. Me concentro en respirar, en las palabras de ánimo que ofrece Emma, en la distancia cada vez menor hasta la cima del acantilado. Cuando finalmente coronamos el borde, varias manos se extienden para asegurarme, para guiarme hacia tierra firme. La sensación de tierra horizontal debajo de mí, después de tanto tiempo en la estrecha repisa, es abrumadora. Me bajan cuidadosamente a una tabla espinal mientras Emma se separa de mi arnés. Los rescatistas restantes trabajan con coordinación práctica, asegurándome a la tabla espinal, revisando los signos vitales nuevamente, preparándose para el transporte. Una manta térmica está envuelta alrededor de mí. Su superficie reflectante captura el calor corporal. «¿Cómo estás, Marcus?», pregunta un nuevo rescatista, inclinándose hacia mi campo de visión. «Vivo», consigo decir, la única palabra que contiene todo lo que siento. «Buena respuesta», responde con una sonrisa. Tenemos aproximadamente 1,6 kilómetros hasta la zona de aterrizaje del helicóptero. El camino es accidentado, así que te llevaremos en una camilla. Simplemente relájate y déjanos hacer el trabajo». Mientras levantan la camilla, diviso por primera vez el paisaje circundante. El sol poniente baña todo con una luz dorada, convirtiendo los picos de granito en torres llameantes. La belleza se me atraganta en la garganta, las mismas montañas que casi me matan ahora reveladas en toda su majestad. El viaje al helicóptero es un borrón de movimiento de balanceo, de voces que conversan sobre mí, de medicamentos para el dolor que desaparecen y se vuelven a administrar. Entro y salgo de la plena conciencia, pero un pensamiento persistente permanece. Voy a vivir. Cuando llegamos al claro del helicóptero, la actividad se intensifica. Aparece nuevo personal médico, transfiriendo información, revisando mi estado nuevamente. Me levantan en el avión, me aseguran para el vuelo, me conectan a equipos de monitoreo con movimientos eficientes. Cuando los rotores comienzan a girar, un rostro familiar aparece a mi lado. Danny, su expresión una mezcla de alivio y miedo persistente. «Lo lograste»,
dice, apretando mi mano con fuerza. Gracias a ti, respondo, mi voz apenas audible por encima del creciente ruido del rotor. Pensé, se detiene, tragando saliva. Cuando la cuerda se rompió. Lo sé. Le aprieto la mano débilmente. Pero sigo aquí. El helicóptero despega, y la sensación de elevación me resulta extrañamente familiar después de mi reciente rescate vertical. A través de la ventanilla, veo cómo las montañas se alejan por debajo, su escala disminuyendo con la distancia, aunque su poder permanece intacto en mi mente. Mientras nos dirigimos hacia la civilización y la atención médica, me doy cuenta de que algo ha cambiado fundamentalmente en mí. Durante los 3 años transcurridos desde la muerte de Sara, he estado existiendo en lugar de viviendo, haciendo las cosas por inercia, sin involucrarme por completo. Ha sido necesario enfrentarme a la muerte en esa cornisa para reconocer lo desesperadamente que quiero vivir. Cierro los ojos y el agotamiento finalmente me vence, ahora que la supervivencia está asegurada. Justo antes de perder la consciencia, imagino a Sara por última vez, con una expresión de paz. «Adiós», susurro, demasiado bajo para que nadie más lo oiga. Esta vez, ella no responde. No necesita hacerlo. La habitación del hospital es anormalmente silenciosa, después de los constantes sonidos de la montaña. El viento, el agua distante, los ocasionales cantos de la fauna. Aquí, el suave pitido de los equipos de control y la amortiguada actividad del hospital crean un tipo diferente de silencio, uno que se siente estéril y contenido. Llevo aquí 3 días, aunque las primeras 24 horas siguen siendo en gran medida una nebulosa de procedimientos médicos, preguntas y medicación. El diagnóstico es extenso: fractura conminuta de tibia y peroné que requiere reparación quirúrgica con clavos y placas, hipotermia moderada, ahora resuelta, deshidratación, rabdomiólisis por descomposición muscular, varias contusiones y abrasiones, y traumatismo cráneoencefálico leve por el impacto inicial. La cirujana ortopédica, escaladora ella misma, al parecer, me ha asegurado que, con una rehabilitación adecuada, debería recuperar la funcionalidad completa de mi tobillo. Si alguna vez será lo suficientemente fuerte para la escalada técnica, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Mis padres llegaron ayer, tras volar desde Ohio después de ser notificados del accidente. El rostro de mi madre aún muestra rastros de las lágrimas que derramó al verme por primera vez. Mi padre mantiene el exterior estoico que he conocido toda mi vida, pero su mano tiembla ligeramente cuando me agarra del hombro. Podrías haber muerto, dice mi madre quizás por 20ª vez, sentada junto a mi cama mientras la luz de la mañana se filtra a través de las persianas. Pero no lo hice, le recuerdo suavemente. Se acabaron tus días de escalada, afirma mi padre con la certeza de quien cree que decir algo lo hace verdad. Ya te has divertido bastante. Es hora de madurar. No discuto. Habrá tiempo para esa conversación más adelante, cuando el recuerdo de lo cerca que estuve de la muerte no sea tan reciente para todos nosotros. Las visitas van y vienen a lo largo del día. Los miembros del equipo de rescate se detienen brevemente, profesionales pero genuinamente complacidos de verme recuperándome. Varios amigos escaladores de la zona traen revistas, refrigerios saludables que eluden la dieta del hospital e historias diseñadas para levantar el ánimo. Dani me visita a diario, generalmente por la tarde. Hoy trae un pequeño cactus en maceta, algo que ni siquiera tú puedes matar, y noticias de la comunidad escaladora. La noticia de mi calvario se ha extendido rápidamente, con mensajes de apoyo provenientes de personas con las que he escalado en todo el país. Te llaman un milagro, dice, acomodándose en la silla que mi madre dejó vacante 1 hora antes. 2 noches en esa cornisa en esas condiciones. La mayoría de la gente no lo habría logrado. No un milagro, respondo. Solo tozudez. Ella se ríe, el sonido ilumina la estéril habitación. Esa es una forma de verlo. Su expresión se vuelve más seria.
Los guardas recuperaron tu equipo de la cornisa. La mayoría está destrozado, pero salvaron lo que pudieron. Gracias. No estoy seguro de cuándo lo necesitaré de nuevo, pero... Señalo mi pierna, fuertemente vendada y elevada. Volverás a escalar, dice con convicción. Tal vez no el Cathedral Peak, pero algo. Su certeza me conmueve, especialmente sabiendo que fue ella quien me encontró después de la muerte de Sarah, quien me convenció de volver a escalar cuando ya me había resignado a no encontrar nunca más alegría en ello. Después de que ella se va, llega una nueva visitante, inesperada e inicialmente indeseable. La doctora Meyers, la psicóloga del hospital, entra con un ligero golpecito en el marco de la puerta. ¿Le importa si me uno a usted por unos minutos?, pregunta. Considero negarme, pero reconozco la inutilidad. El traumatismo craneal por sí solo justificaría una evaluación psicológica, sin mencionar el trauma de la experiencia en sí. Claro, respondo sin entusiasmo. Ella toma la ya familiar silla de visitas, con un bloc de notas en la mano, pero que inicialmente ignora mientras me estudia pensativamente. ¿Cómo está durmiendo?, pregunta, saltándose los cumplidos esperados. La franqueza me sorprende y me obliga a ser honesto. No muy bien, sigo sintiendo que me caigo, o que estoy de nuevo en la cornisa. Ella asiente. Es una respuesta normal a lo que experimentó. ¿Algún flashback durante las horas de vigilia? Algunos, sobre todo cuando hay silencio. Las preguntas continúan, sobre mi estado emocional, mis pensamientos durante el calvario, mi perspectiva ahora. Al principio respondo con monosílabos, luego con creciente detalle, a medida que su genuino interés se hace evidente. Ella no me trata como un caso de libro de texto o una víctima, sino como alguien que ha experimentado algo profundo. Tus amigos comentaron que perdiste a alguien hace unos años, dice finalmente. Otro escalador. Me tenso visiblemente. Mi novia, Sarah, la alcanzó un rayo. ¿Pensaste en ella mientras estabas varado? Ella estaba. Dudo, sin saber cómo explicar las alucinaciones, sin sonar completamente desquiciado. Ella estaba conmigo, en cierto modo. Hablé con ella. En lugar de preocupación, la doctora Meyers muestra solo un interés reflexivo. Eso no es infrecuente en situaciones de supervivencia. La mente busca consuelo y guía en fuentes de confianza. Ella me mantuvo vivo, admito en voz baja, o el recuerdo de ella lo hizo. Sin embargo, por lo que entiendo, dejaste de escalar durante años después de su muerte. ¿Por qué regresar a algo que se llevó a alguien que amabas? La pregunta llega al corazón de contradicciones que nunca he resuelto por completo. Me quedo mirando por la ventana durante un largo momento antes de responder, porque era el único lugar donde todavía sentía algo. Incluso el dolor es mejor que el entumecimiento. Ella asiente lentamente. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Todo. Respondo simplemente. Demasiado, a veces. Eso es una buena señal, dice, tomando una breve nota. El aplanamiento emocional después de un trauma. Eso es lo que más nos preocupa. Sentir demasiado significa que estás procesando, no suprimiendo. Cuando se va, programa otra sesión para más adelante en la semana y recomienda terapia continua después del alta. No porque estés roto, sino porque lo que experimentaste cambia a una persona. Esa noche, solo en las horas más tranquilas, finalmente hago algo que he pospuesto desde que me rescataron. Alcanzo cuidadosamente la pequeña bolsa que las enfermeras han guardado con mis efectos personales, sacando el joyero de terciopelo que he llevado durante 3 años. El diamante capta la luz tenue cuando abro el joyero, brillando con el mismo fuego que tenía cuando lo elegí por primera vez para Sarah. Lo he guardado como un talismán, una conexión con ella, una manifestación física del dolor que no podía expresar de otra manera. Por primera vez, mirarlo no me produce un dolor abrumador. En cambio,
Siento una suave tristeza, mezclada con algo nuevo. Aceptación, quizás, o simplemente el reconocimiento de que la vida continúa, incluso cuando pensamos que no debería hacerlo. Con cuidado, cierro el joyero y lo coloco en la mesa de noche. No escondido esta vez, sino visible, reconocido. Tendré que decidir qué hacer con él eventualmente, pero no esta noche. Esta noche es suficiente haber sobrevivido, estar respirando, estar enfrentando un futuro que no estaba seguro de tener. Fuera de mi ventana se ven estrellas más allá de las luces de la ciudad, las mismas estrellas que me observaron en la montaña, indiferentes a mi sufrimiento, pero de alguna manera reconfortantes en su constancia. Me duermo contándolas, y por primera vez desde mi rescate, no sueño con caer. 6 meses después, estoy de pie en la base de una modesta ruta de escalada en el Parque Nacional Joshua Tree. El sol del desierto cálido sobre mis hombros a pesar de la fecha de febrero. La roca frente a mí tiene apenas unos 9 metros de altura, una escalada para principiantes clasificada como 5. 4. Algo que habría descartado como trivial en mi vida anterior de escalada. Hoy parece el Everest. Mi tobillo, finalmente libre de la bota ortopédica el mes pasado, todavía tiene una impresionante colección de cicatrices quirúrgicas. La fisioterapia ha restaurado la mayor parte de mi rango de movimiento, aunque ciertos movimientos provocan punzadas que los médicos advierten que quizás nunca desaparezcan por completo. El ortopedista me autorizó a realizar actividades de escalada ligeras la semana pasada, con restricciones enfáticas en la dificultad y la exposición. Dani revisa mi arnés con eficiencia practicada, luego el suyo. ¿Listo?, pregunta, con un tono deliberadamente casual como si fuera un día más en la roca. Ambos sabemos que es todo menos ordinario. Esta es la primera vez que toco roca desde el accidente. La primera prueba de si todavía puedo encontrar alegría en el mundo vertical o si el miedo ahora definirá mi relación con las montañas. Listo, respondo, sorprendido de descubrir que lo digo en serio. La tiza en mis manos se siente familiar, reconfortante. Estudio la ruta, identificando presas y planificando mi secuencia. El mismo proceso mental que he seguido miles de veces antes. Cuando coloco mis manos en la roca, la textura del grano contra mi piel me envía una carga de reconocimiento. Mis primeros movimientos son vacilantes, cautelosos. Pruebo cada presa antes de comprometer peso, hiperconsciente de mi tobillo todavía en recuperación. Pero a medida que asciendo, la memoria muscular comienza a anular el pensamiento consciente. Mi cuerpo recuerda este baile, incluso si mi mente permanece cautelosa. A mitad de camino, me detengo en una repisa cómoda, respirando con más dificultad de lo que justifica el esfuerzo. Abajo, Dani mantiene la tensión en la cuerda, su expresión una mezcla de preocupación y aliento. ¿Cómo se siente?, me grita. Considero la pregunta seriamente. La ansiedad inicial se ha desvanecido, reemplazada por una atención enfocada. Me duele el tobillo, un dolor sordo, pero soporta mi peso sin quejarse. La exposición, mínima según mis antiguos estándares, todavía me provoca una leve inquietud en el estómago, pero no el miedo paralizante que tanto temía. Se siente bien, respondo finalmente. Los 5 metros restantes pasan rápido. Llego a la cima con una oleada de emoción tan intensa que casi me desborda. No es triunfo exactamente, sino una profunda gratitud. Por la resiliencia de mi cuerpo, por la paciencia de Dani, por la oportunidad de reconectar con esta parte fundamental de mí mismo. Después de que me bajan de nuevo al suelo, me encuentro lloroso inesperadamente. Dani finge no darse cuenta, ocupándose de enrollar la cuerda mientras me calmo. Nada mal para un viejo con un tobillo biónico, dice cuando finalmente me giro hacia ella. Me río y el sonido espanta a una lagartija cercana que se lanza en busca de refugio. No nos dejemos llevar. Básicamente era una escalera. Pasos de bebé, me recuerda. Roma no se construyó en un día, ni tampoco Alex Honnold.
Escalamos varias rutas para principiantes más durante la mañana. Cada una se siente progresivamente más natural. Mis movimientos se vuelven más fluidos, más seguros. Para el almuerzo, me muevo con algo parecido a mi antigua gracia, aunque todavía protejo cuidadosamente mi tobillo en recuperación. Sentados a la sombra de una enorme roca, comiendo sándwiches y manzanas, observamos a otros escaladores abordar rutas más desafiantes cerca. Sus movimientos fluidos por caras aparentemente imposibles me habrían inspirado una ambición competitiva en otro tiempo. Ahora observo con aprecio, sin egoísmo. ¿Crees que alguna vez volverás a Catedral?, pregunta Dani, la pregunta que ha evitado cuidadosamente durante 6 meses. Lo pienso antes de responder, observando a un águila pescadora que sobrevuela en círculos. No a esa ruta exacta, pero a la montaña, eventualmente. ¿Para exorcizar los demonios? Niego con la cabeza. Para recordar que estoy vivo. La terapia que el doctor Meyers me recomendó me ha ayudado a articular lo que antes no podía, que la escalada nunca ha sido sobre conquistar montañas o desafiar a la muerte, sino sobre estar plenamente presente en mi cuerpo y mente. El accidente forzó un ajuste de cuentas con la mortalidad que, paradójicamente, me liberó para vivir más plenamente. Más tarde, esa tarde, caminamos hasta un mirador con vista al vasto paisaje desértico. La puesta de sol transforma las nubes dispersas en estandartes de llamas, las formaciones rocosas de abajo en esculturas de luz y sombra. Nos sentamos en un silencio cómplice, mientras la oscuridad va reclamando gradualmente la tierra, y las estrellas emergen en lo alto con una claridad sorprendente. He estado cargando con algo, digo finalmente, metiendo la mano en mi bolsillo. Durante demasiado tiempo. La pequeña caja de terciopelo se siente más ligera de lo que recuerdo cuando la saco. Dani observa con silenciosa comprensión mientras la abro, y el diamante atrapa los últimos rayos de sol. ¿De Sara?, pregunta suavemente. Sí, la llevaba conmigo en Catedral, y en cada escalada anterior desde que ella murió. Un talismán. O un ancla, respondo, manteniéndome atado a ese momento, a esa pérdida. Cierro la caja y la vuelvo a guardar en mi bolsillo. Voy a donarlo al programa de educación al aire libre que tanto le gustaba. Pueden venderlo para financiar becas para jóvenes escaladores que no pueden pagar el equipo o el entrenamiento. Dani asiente, con los ojos reflejando la luz de las estrellas. A ella le gustaría. Yo también lo creo. Nos sentamos más tiempo mientras la oscuridad completa envuelve el desierto, y la Vía Láctea se arquea en lo alto en una brillante franja. En algún lugar a lo lejos, un coyote aúlla, y el sonido hace eco en las paredes del cañón. Cuando estaba en esa repisa, digo, rompiendo un largo silencio, pensé mucho en lo que dejaría atrás, en lo que mi vida había significado. Y, no lo suficiente, todavía no. Me giro para mirarla directamente. Quiero enseñar escalada, habilidades de supervivencia, seguridad en la montaña. Tal vez evitar que alguien más termine en mi situación, o ayudarles a sobrevivir si lo hacen. Ella sonríe. ¿Serías bueno en eso? La sabiduría ganada con tanto esfuerzo de Marcus Reeves. Exactamente. He pagado por estas lecciones con sangre y huesos. Bien podría compartirlas. Mientras regresamos al campamento con la linterna frontal, siento una sensación de alineación que me ha eludido durante años. La montaña casi me quita la vida, pero al hacerlo me mostró cómo vivirla más plenamente. Mi tobillo late con cada paso, un recordatorio persistente de mi vulnerabilidad. Pero las estrellas en lo alto me recuerdan algo igualmente importante, la vasta belleza que hace que el riesgo valga la pena. Volveré a escalar, más alto y más duro, a medida que mi cuerpo se cure. No para conquistar montañas o para escapar del dolor, sino para interactuar plenamente con el mundo en todo su peligro y esplendor. Para no colgar de las puntas de los dedos de un borde del acantilado, sino suspendido entre la tierra y el cielo, totalmente presente en el equilibrio perfecto de fuerza y fragilidad
que define no solo la escalada, sino la vida misma. La pesadilla de aquellos días en la repisa nunca se desvanecerá por completo, pero tampoco la claridad que aportaron, esa profunda comprensión de que sobrevivir no se trata simplemente de seguir respirando, sino de elegir, una y otra vez, abrazar la ascensión vertical con toda su exposición, todo su desafío, toda su posibilidad. Miro por última vez el cielo estrellado antes de meterme en la tienda. Mañana